Hola queridos amigos y amigas que nos escuchan en diferentes lugares. Posiblemente estás en tu casa o vas en coche manejando o vas en compañía con alguien, en la camioneta, en la combi o estás en la oficina, donde quiera que tú estés. Hoy te voy a dar un tema que ayudará a tu vida y que este tema está basado en la Biblia, que es la palabra de Dios. Quiero comenzar haciéndote una reflexión o comentándote que posiblemente algunos de ustedes el día de hoy estés con su último aliento, o con tu última esperanza de ánimo, o quizás con tu última paciencia, con tu última oportunidad de perdonarte o de perdonar, con tus últimos 20 o 50 pesos que te quedaron de la semana, tu última sonrisa porque ya no puedes. Estás con miedo a perder tus ahorros, miedo a comprar algo y que te estafen, o quizás tu último kilo de azúcar, tu último kilo de frijol, o con ese grano que te dijeron que puede ser cáncer. Ese síntoma que te da miedo pensar que tu salud está mal. Es actuar de tu esposo o esposa que te advierte de algo malo en tu matrimonio, etc. Muchas personas siempre llegan con un temor, con un miedo al final de la semana, al final del mes, y eso nos está destruyendo. No nos deja vivir en paz y no nos deja estar tranquilos, ni ser felices, ni ser libres. Pero ahora imagínate un día sin tener miedo. Imagínate un día sin pensar en el fracaso, sin pensar en la enfermedad, sin temor a que algo le va a pasar a tus hijos, a tu familia o a ti mismo en la calle, sin pensar que te pueden correr de tu trabajo. Un día sin miedos y sin temores. Dices tú, nunca lo pensé, pero creo que sería feliz vivir así, sin temores, sin miedos, sin pensar que va a pasar algo malo, con una paz y con una tranquilidad. Déjame decirte que eso puede hacerse realidad cuando descubras lo sobrenatural de Dios para no tener miedo y dejar el control a Jesucristo de todo. Quiero leerte un pasaje bíblico en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Escríbelo y posteriormente lo puedas tú leer en la Biblia evangélica o la Biblia católica, porque dice lo mismo. Y lo voy a leer y dice así, Mateo 8, 23 al 27. Entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El Señor Jesús, en este pasaje bíblico y en este tema que hoy te voy a dar a conocer, para que tú hoy puedas comprobar que de una historia bíblica, sin caer en fanatismo y en cuestión religiosa, hoy te voy a enseñar algo importante para tu vida, tú que me estás escuchando, y puedas hoy cambiar tu manera de pensar a través de Jesús. El Señor Jesús preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué temen a los hombres que estaban mojados en medio de una tormenta tan espantosa donde Jesucristo viajaba con ellos? Preguntarles el Señor Jesús por qué tienen miedo es como si una persona se metiera al mar y tú le preguntaras, oye, ¿te mojaste? Lógico, qué pregunta, ¿no? Se supone que los discípulos, o tú que me estás escuchando, están en una tormenta. Y se supone que tengamos miedo. No sabemos qué pasará, si moriré en ella, quizás físicamente o espiritualmente. Los discípulos escuchan la pregunta y se quedan asombrados, como diciendo, pues entonces, ¿qué sentimos? Alegría, nos ponemos a cantar, nos ponemos a brincar de gusto. Su viaje se había convertido en una pesadilla al pasar por esa tormenta. De repente, una gran tormenta se desató en el mar de la nada. Una tormenta no se desata al subir a una barca nada más. A veces unos dicen, cantan los gallos, va a llover. Otros ven las nubes y una tempestad y un viento que se ve a lo lejos y dices, viene una gran tormenta. Algunos otros decían, mi abuelita le duele la pierna,
Seguro que va a llover. Quién sabe cómo conectaría la pierna con la lluvia, pero así sucedía. El Señor Jesús se sube a la barca con los discípulos y se levanta una tormenta muy fuerte. Esto me hace entender y comprender que al subirte a la barca con el Señor Jesús, que quiere decir al aceptarlo en tu corazón, al empezar a asistir a la iglesia cristiana, eso significa subirte a la barca con el Señor Jesús. Esto me hace entender que me voy a mojar y a veces voy a estar en medio de tormentas muy fuertes por ir con el Señor Jesús en la barca. Y si tú que me estás escuchando no entendemos, tanto tú como yo, esto te puede dar muchos problemas, porque puedes pensar que este camino no es el bueno y te vas y te bajas de la barca, te vas de la iglesia por no entender esto, porque solo queremos que cuando buscamos a Dios te ponga en caminos con pétalos de rosa. Déjame decirte que como seres humanos tenemos que pasar tarde o temprano por tormentas de diferentes aspectos, matrimoniales, de enfermedad, económicos, laborales, de muerte física, etc. Pero si Cristo está contigo, si Cristo está conmigo en la tormenta, no va a pasar nada malo. Hay pastores que pasan por problemas con sus hijos, hay matrimonios cristianos que llegan a tener problemas, cristianos que llegan a padecer enfermedades. Déjame comentarte que hubo una escritora llamada Gloria Richards, una escritora de libros cristianos para mujeres, y murió de cáncer escribiendo su último libro. Y decimos, eso es lo que no entiendo de Dios. Si ella le servía, ¿por qué murió de cáncer? La Biblia no dice que por volverte cristiano estaremos exentos de tormentas, exentos de muerte física, exentos de enfermedades, pero sí promete que nada nos puede pasar si Jesús está en la tormenta. Y tú dirás, pero ¿cómo no me puede pasar nada malo? Si las cosas pasan, si les ha pasado cosas malas a estas personas, pero quiero que entiendas lo siguiente. A lo mejor la tormenta es espantosa, se ve una nube negra, pero nada va a salirse de las manos de Dios, porque Él está en medio de la tormenta y Él tiene el control. Yo te voy a comentar algo. ¿Cuál es el principal objetivo por el cual buscas a Jesús? ¿La riqueza? ¿La larga vida? ¿La felicidad? ¿La solución de tus problemas? ¿Una familia unida? ¿Cuál es? Déjame decirte que la razón principal es la salvación de tu alma, tanto la tuya como la de tu familia. Esa mujer escritora que te estoy comentando que murió, pero ¿sabes cuál era el objetivo principal de ella? La salvación de su alma. Entonces, ¿se salió del control de Jesucristo? Claro que no. Está con Cristo por la eternidad en el lugar de la recompensa, con cual dice la Biblia, que es la ciudad celestial. ¿Por qué sucedió así? Solamente Dios lo sabe, pero nunca se salió del control y ella nunca se bajó de la barca y ahora se encuentra con Cristo por la eternidad. Entonces, ¿murió tu hijo? ¿Murió tu esposa? ¿Murió tu esposo? ¿Moriste tú y le servías? Pero si Jesucristo está en la tormenta, tu alma, la de tu hijo, la de tu esposa, la de tu esposo, están con Cristo. ¿Me entiendes? Ese es el objetivo principal, la salvación de tu alma. No que vivas 100 años y lleno de riquezas o salud. No es esa la razón principal. Aunque claro, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, Él te ayuda a la solución de tus problemas, a la salud en tus enfermedades, como muchos podemos dar testimonio. Pero la razón principal por la cual no te bajas de la barca y sigues con Cristo, aunque la tormenta sea muy fuerte, es por la salvación de tu alma por la eternidad, el día que tú mueras. Muchas personas pasan tormentas, pero Jesús no está en ellas. ¿Y sabes por qué? Porque no le quieren, porque no le aceptan, porque no quieren saber de Dios, porque piensan que es religión, porque piensan que es fanatismo y no le creen a Dios, no le creen a Jesucristo, y su familia y ellos mueren sin Cristo en medio de esas tormentas. Y en el más allá
A veces muchas familias pueden estarle gritando a Dios: por favor, ayúdame, te doy todo mi dinero, te doy toda mi fama que yo tenía en la tierra, pero por favor sálvame, quiero que me regreses nuevamente y estar en la tormenta contigo y no bajarme de la barca a pesar de lo que pase. Pero déjame decirte que ya es tarde, querido amigo, para esas personas. En vida debes buscar a Jesucristo y no bajarte de la barca, aunque pienses que Dios duerme. ¿Me entiendes? Dice la Biblia que Él estaba durmiendo y eso les preocupaba a los discípulos, como mucho les preocupa que no hay respuesta de Dios. Y le dicen: ¿no ves que perecemos? ¿Te importa poco? Mira cómo estamos, casi ahogándonos, casi muriendo. Eso hace el temor. Empiezas a gritar, te empiezas a desesperar, empiezas a llorar y dicen: ayuda, por favor, ¿dónde estás? ¿Por qué duermes? Mira lo que me pasa. Y no tenemos fe ni confianza en Dios. Nos llenamos de miedo y perdemos el control porque no descubrimos el valor sobrenatural que Cristo nos puede dar para no desesperarnos y dejar el control a Cristo en estos momentos. La gente dice: yo sé que Dios me va a sanar. El médico me dijo que con esta dieta y este medicamento voy a sanar. Pero tienes una esperanza. Pero si imagínate que el laboratorio te dijera: tienes cáncer, no podemos hacer nada. Solo váyase a su casa y pase los últimos días con su familia. O el día que nos enteramos que no hay esperanza para tu hijo, para tu matrimonio y que todo se esfumó, entonces viene el temor, entonces viene el miedo y te roba tu paz, te roba tu sonrisa, te roba tu felicidad, te roba tu fe, te roba tu valor. Y cuando se acaban las esperanzas, somos como las hermanas de Lázaro en la historia bíblica de Lázaro, que le dijeron a Cristo que si él hubiera estado ahí, su hermano no hubiese muerto. Déjame decirte que a veces a las historias de nuestra vida nosotros le ponemos punto final a una historia donde a veces lleva coma, o al revés, le ponemos una coma a donde lleva punto final y no dejamos que Cristo sea el que le ponga o coma o punto. Y Jesús en la Biblia puso 365 veces: no temas, no temas, no temas. Hay un no temas cada día de los 365 días del año. En una ocasión Jesús dijo: no temas qué has de vestir el día de mañana. En otra ocasión dijo en la Biblia: no temas, cree solamente. En otro pasaje bíblico dice: no temas, les grita mientras camina sobre las aguas. No temáis a los que matan el cuerpo, dice otro pasaje bíblico. No se turbe tu corazón, ni tengas miedo, le dice a un padre desesperado. Luego dice: oirán de guerras y rumores de guerras, pero ustedes no teman. Veas o no a Jesús, Él te está gritando en este momento con esta plática, con esta conferencia, como tú la quieras llamar, y te está diciendo: no temas, yo estoy en la barca contigo, no te bajes, sigue adelante, no tengas miedo. Todo se va a arreglar, vive de acuerdo a mis planes, haz lo que tengas que hacer tú como mujer o hombre, pero no temas y deja que yo haga lo que tenga que suceder. Solo ora, trabaja, cumple con tu deber como esposa, como esposo, como hijo, como hija, como papá, como mamá, como maestro, como policía, obrero, campesino, etcétera. Y deja el control a Dios de todo lo demás y no tengas miedo que puede pasar. Te sane o mueras, no entiendes si estás con Él en la barca, no te bajes. Pase lo que pase, tu alma va a estar con Cristo en la eternidad. Pero si te bajas porque entra el temor a tu vida, puedes perder tu salvación por la eternidad. Como mucha gente ha ido a la iglesia y como ve que tiene problemas y Cristo no lo ayuda, se bajan de la barca, se van de la iglesia, dejan a Jesucristo y su alma el día que muera está en peligro de perder su salvación por la vida eterna. Y en lugar de ir a esa mansión celestial, puede ir a ese lugar de tormento. Y la Biblia evangélica o la Biblia católica habla de esos dos destinos, los cuales dice la Biblia. Esteban en la Biblia aguantó hasta el final y murió apedreado, pero su alma está con Cristo.
Juan el Bautista le cortaron la cabeza, pero siguió en la barca a pesar de la tormenta y no se bajaba, y ahora está con Dios. Me veas o no me veas, dice Cristo, yo estoy en tu vida, yo estoy en tu hogar, yo estoy en tu familia. Aunque piensas que duermo, yo estoy contigo en medio de esos problemas, de esas tormentas. Solo déjame el control y no tengas temor. Cuando de niño a veces veíamos alguna película de terror o alguna serie que nos daba miedo, y en la noche nos imaginábamos que salía el monstruo, el Coco, y teníamos miedo para levantarnos a ir al baño, a tomar agua. Y le hablábamos a papá, le hablábamos a mamá, y ellos se armaban de valor para venir y llevarnos al baño, para poder ir y que el monstruo que nosotros pensamos que existía no nos hiciera nada, y regresábamos sanos y salvos a la cama, porque ese héroe que era papá nos llevó y nos trajo, y el Coco no nos hizo nada. Jesús entendía a los discípulos como mi Padre me entendía a mí, y cuando yo estaba en el baño decía: ¿quién es este hombre? No lo puedo creer. El Coco, el monstruo, no le hace nada, ni siquiera lo asusta, y hasta creo que le obedece, porque gritaba: Coco, no le hagas nada a mi hijo, vete o te las verás conmigo. Y el Coco se iba. Admiraba el valor de mi Padre y era mi héroe. Los discípulos gritaban: ¿no ves que morimos? Y él gritaba a la mar: cálmate, tempestad, y la tempestad se calmaba. Y decían: ¿quién es este hombre que aún el mar y los vientos le obedecen? Ese Jesucristo es el que puede tener el control de tu vida si tú logras encontrar ese valor sobrenatural para no tener miedo. El Señor ve tu crisis. El Señor Jesucristo ve tus temores, ve tus problemas, pero hoy Él te dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. En las tempestades, ahí he estado contigo y ahí estaré contigo. Hoy Dios te da este momento para que te pongas a cuentas con Él, y de ahora en adelante no tengas más temor, porque Jesús está contigo en la barca y en medio de esas tormentas. ¿Qué es difícil? Claro que es difícil. Es muy fácil estar hablando, es muy fácil dar un consejo, pero necesitas a Jesucristo en tu vida para que ese valor sobrenatural en esos momentos lo logres tener tú y lo logre tener yo. Ya no tengas miedo y ya dejas que Dios haga lo que tenga que hacer. Y es mi oración que el Señor esté contigo, con cáncer o sin él, con problemas o sin ellos, con tu hijo sano o muerto. No tengas miedo, los planes de Dios son de bien para ti y de tu familia. Dice el Señor Jesucristo: los amo, solo ya no tengan miedo. Ahora quisiera que repitieras esta oración para que tomes a cuentas con Dios y dejes de tener miedo. Repite conmigo la siguiente oración en tu mente o a voz alta, como tú lo quieras hacer. Y di: Señor Jesucristo, reconozco que te necesito en las tormentas que tengo que pasar, pero hoy te pido que vivas en mí, en mi hogar y en mi corazón. No tendré más temor, porque el control de mi vida y mi familia lo tienes tú. Dame ese valor sobrenatural para no bajarme de la barca contigo, aunque la tormenta sea muy fuerte, porque he entendido que si tú estás en mi barca, nada malo va a pasar. Gracias, Cristo. Amén. Se despide su amigo, profesor Irán Rubio Sánchez, y pronto me escucharán con más temas importantes que harán que tu vida personal, familiar o espiritual crezca y logre ser mejor cada día. Hasta pronto y que Dios los bendiga. Gracias.